De los tres puede estar por acá. Dice, algunos libros de cirugía dicen, está en un punto en el tercio derecho de la línea vía espinosa, en un punto ahí, en el tercio derecho por ahí debe estar. Eso es lo que dice. Muy bien, ¿quedó claro? Ahí está el triángulo apendicular, ¿correcto? Muy bien, ahí está. ¿Correcto? Muy bien, Morris McMurray Gans. ¿Quedó claro? Bien, el otro punto. Y bueno, algunas cositas que deben saber, ¿no? La apendicitis, que lo vamos a hablar más adelante, la apendicitis aguda es más frecuente en qué grupo etario, o sea, en qué edad de la vida. Es más frecuente en niños y adolescentes, más frecuente. ¿Y saben por qué se produce la apendicitis, la causa más frecuente de apendicitis? A ver, ¿para qué sirve el apéndice? El apéndice es un tejido linfoide, es como una amígdala. Es como una amígdala que está ahí. Entonces, en algunos niños o adolescentes, así como les da amigdalitis, por cualquier cosa se le inflaman las amígdalas, también se inflama el tejido linfoide del apéndice. Sino que el apéndice parece un órgano tubular, parece un tubo de ensayo, ¿estamos? Tubo de ensayo. Y si tú repletas de tejido linfoide, ¿qué ocurre? Se tapa, se obstruye. ¿Estamos de acuerdo? Y los gérmenes que hay ahí adentro, porque ¿cómo creen que está el ciego? El ciego es aséptico, ¿no? El ciego está altamente, pregunta, ya están llevando microbiología, ¿no? ¿Cuál es el germen, la bacteria más predominantemente en el colon? No es Echerichia. Todo el mundo cree que es Echerichia y se van así de frente en el examen. Por eso no ganan en esos lugares. Nunca se ve Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis. Es el germen más frecuente, el que más coloniza el colon. La Echerichia coli es el segundo más frecuente, es el segundo, la bacteria, y es el más patógeno. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y es el que sale con el material fecal. Cuando tienes una apendicitis es porque se infectó el apéndice. Y te preguntan, en una apendicitis, ¿cuál es el germen que causa la infección en la mayoría de los casos? Bacteroides fragilis. Pero a veces es una combinación entre bacteroides y Echerichia. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí está, ya sabes, una pepa para la enana, un mal que es Echerichia. Todo el mundo cree que la pura Echerichia no se la culpa de todo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Se obstruye y los gérmenes adentro generan la infección. ¿Me entendieron? Bien. Entonces, el dolor, ¿cuál es el primer signo? ¿Cuándo pueden sospechar de una persona que está con apendicitis? Una persona joven, un niño o un adolescente, también puede dar en adultos, no estoy queriendo decir. Hay apendicitis en viejitos, rarísimo, pero hay, ¿correcto? Y ¿cuándo sospechan? Lo primero, empieza por dolor en el epigastrio. Empieza por dolor en el epigastrio y la pregunta clave que tienes que hacer, ¿tienes hambre? Y si te dicen, no quiero comer nada, ya cabezas. ¿Estamos de acuerdo? El síntoma clave, el síntoma cardinal para sospechar en apendicitis, para sospechar en apendicitis es la anorexia, la inapetencia, y a veces hay náuseas, y comienza con dolor en el epigastrio. ¿Y por qué comienza el dolor en el epigastrio si el apéndice está acá en fosa ilíaca derecha? Está bien lejos del epigastrio, ¿no? ¿Por qué? Porque la inervación es dolor referido, ¿se acuerdan? El dolor es referido. ¿A dónde? Al plexo solar. Al plexo solar. ¿Qué tipo de fibras están transmitiendo ese dolor? Eso ha venido tres veces en el examen de residentado. ¿Cuáles son las fibras que transmiten dolor en la epigastrasia producida por apendicitis? Es en el epigastrio. Fibras simpáticas. Fibras autónomas simpáticas. Lo hemos hecho hace un ratito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya, no se olviden, ¿no? No se olviden, chicos. Ahí comienza el dolor. Usted, muchacho con anorexia, o sea, es decir, inapetencia, no quiere comer, viene con náuseas. Incluso a veces dicen que siente una sensación de indigestión. Esas también a veces lo dicen así. Ustedes palpan el epigastrio y no hay nada, ¿correcto? Palpen fosa ilíaca derecha y probablemente encuentran dolor. Todavía si es que recién se iniciado es difícil encontrar dolor ahí, sospechen apendicitis.
Yo todavía no han llevado todavía al laboratorio clínico, ¿no? Para ver qué exámenes pedirme todavía. Hoy están llevando el laboratorio clínico. Tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido? Bien. Y después de eso, ¿qué ocurre? El dolor migra. ¿Y por qué migra el dolor? Porque el dolor que inicialmente era referido por inflamación de las fibras autónomas simpáticas del peritoneo visceral, ¿sí? El apéndice se inflama tanto que ya no se inflama solamente el apéndice, sino se inflama el peritoneo parietal que está al costado. ¿Me dejo entender? Y al inflamar el peritoneo parietal, ¡bum!, el dolor se localiza al toque. ¿Se entiende? Entonces tú lo palpas al paciente, ¡ah!, ahí le duele, se acabó el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Hay formas, ¿ah? Hay formas hasta caseras de diagnosticar una apendicitis. ¿Qué le dicen al paciente? Una forma clásica, ¿qué hace el médico? Palpa, presiona la fosa ilíaca derecha. Si presiona, si es al dolor, a la presión, no es apendicitis. Pero si al presionar no duele, sueltas, el paciente se encoge de dolor, eso es apendicitis. Signo de Bloomberg se llama eso. O una forma clásica también, le haces doblar la rodilla. Dobla la rodilla, levanta la rodilla, le bajas la rodilla con fuerza y al estirar la rodilla estás estirando el peritoneo parietal, ¡ah!, el paciente de dolor. Eso es apendicitis, no vuelve a quedar. ¿Qué hacen las abuelitas en la casa? Le dicen a sus nietecitos, párate puntitas, déjate caer, ¡pum!, ya está esa apendicitis, abuelita. ¿Se han visto? Así es. Tan fácil diagnosticar una apendicitis, por favor. El paciente llega al emergencia, el vigilante, apendicitis aguda. Todo el mundo sabe, o sea, por favor, tienen que dominar, ¿ah? Bien, el otro punto es el punto vesicular o punto cístico de Murphy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está localizado? Este nos va a transmitir dolor de colecistitis aguda. ¿Qué es eso? Ya comencé a hablar chino. La vesícula biliar. ¿Estamos? La vesícula biliar también en algunas personas forman cálculos, piedritas. En griego se dice litos, piedras. Litiasis vesicular. Litiasis vesicular, ¿correcto? Pregunta examen, ¿de qué naturaleza, de qué están hechos los cálculos de la vesícula biliar en la mayoría de los casos? Son cálculos mixtos de colesterol, nunca te olvides, se van a aprender toda la vida. Los cálculos mixtos de colesterol. Pueden haber, pero generalmente son cálculos mixtos de colesterol. Correcto, en la mayoría de los cálculos. Bien, se producen cálculos en la vesícula biliar. ¿Por qué duele la vesícula? Porque cuando el cálculo se impacta en el bacinete, obstruye el cístico. Tapa el cístico. ¿Me dejo entender? El cálculo se impacta en el bacinete, tapa el cístico. Y la vesícula comienza a hacer fuerza para expulsar la bilis. Es ese espasmo, es esa fuerza que hace la vesícula para poder evacuar la bilis lo que le duele al paciente. Por eso pregúntenle a un paciente que ha tenido colecistitis aguda, colecistitis, o sea, dolor por vesícula biliar, van a observar que el paciente dice, es un dolor que me aprieta, es un dolor como que me está apretando ahí, es la clase. ¿Qué le dan? Antiespasmódicos, es lo primero que le dan. Antiespasmódicos para relajar la vesícula, ¿correcto? Y les cuento y les doy un detalle. Ustedes saben que la vesícula, ¿con qué conducto se continúa? Con el cístico. Y el cístico se une al hepático común y ¿qué forman? El colédoco. ¿Y el colédoco a dónde llega? ¿Ah? ¿Sale por la vía urinaria? No, ¿qué hace con el colédoco? ¿A dónde va? Al duodeno. Pero antes de llegar al duodeno, ¿con quién se une? Con el conducto pancreático principal. ¿Sí? Ya, por lo tanto, si una piedra baja de la vesícula biliar por el... Para que tengan idea, las piedras en la vesícula, ¿cómo se llama eso? Colecistitis. Bueno, perdón, tienes razón. Litiasis vesicular. Piedras en la vesícula se denomina litiasis vesicular. Sinónimo, colelitiasis. Colelitiasis, también se llama así. Colelitiasis, es lo mismo, no te vayas a traumar. Litiasis vesicular o colelitiasis. Piedras en la vesícula. Si las piedras bajan al colédoco, se llamará colédocolitiasis. Colédocolitiasis. ¿Y cuál es el riesgo? Que obstruyan el conducto pancreático y generen una pancreatitis.
¿Estamos de acuerdo? Entonces eso ya es una emergencia médica. El paciente tiene que ser hospitalizado y tiene que primero comenzarse con el manejo de la pancreatitis. Y programarla, ver dónde están las piedras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Quedó claro, doctores? Entonces, bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que deseamos nosotros? Que las piedras en la vesícula bajen o no bajen por el colédoco. ¿Qué deseamos? Que no bajen. Por lo tanto, deseamos que los cálculos vesiculares sean grandes y sean duros, irrompibles. Al final va a salir con vesícula y todo, así que no tenga problemas. ¿Se entiende? Lo vamos a sacar todo. Sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, porque como vamos a ver en hígado y vías biliares, la vesícula biliar es parte de la vía biliar accesoria. Uno puede prescindir de ella, no hay problema. Nadie se muere sin vesícula. ¿Estamos de acuerdo? Nunca le den a un paciente con cálculos en la vesícula sustancias que disuelvan los cálculos. ¿Estamos claros? Porque eso es muy frecuente. No, que ándate con la señora tomando una hierba que es buenaza, el chancapiedra. ¿Estamos de acuerdo? Eso de ninguna manera le den a un paciente con cálculos en la vesícula. Han habido muchachos en la emergencia, muchachos jóvenes llenos de vida que se han muerto con una pancreatitis fulminante por tomar esas hierbas raras. ¿Estamos de acuerdo? Después la culpa de negligencia en médico. A todo el chanco médico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Me han entendido? Entonces, la litiasis vesicular, los cálculos en la vesícula producen dolor por el espasmo que hace la vesícula al tratar de evacuar su contenido. Y ese dolor se traduce en el punto cístico o punto vesicular de Murphy. ¿Correcto? ¿Dónde es ese punto? Trazas esta raya, esta línea. ¿Cómo se llama esta línea? ¿De dónde va? Del ombligo a la axila derecha. Porque la vesícula tiene el lado derecho. Muy bien. ¿Cómo se llama la línea? Umbilico axilar derecha. Umbilico axilar derecha. ¿Correcto? En la intersección de la línea umbilico axilar derecha con el reborde costal derecho. Con el reborde costal derecho. Ahí está. Línea umbilico axilar derecha con el reborde costal. Ahí está. ¿Cuándo sospechas de un paciente que viene a la emergencia por un cuadro de cólico vesicular? Así le decimos. ¿No? De cólico vesicular. Ajá. Paciente generalmente gordito, esa es la clásica, pero no necesariamente por ser flaquito. Y generalmente vienen de noche. Y generalmente vienen con ropa de fiesta. ¿Por qué? Porque vienen de una comilona, de una tranca llena de grasa. La clásica, después de comer alimentos ricos en grasa, empieza pues la vesícula a botar la bilis para identificar la grasa, ahí empieza el show. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, la clásica, ¿ya? Vienen así, dolor. ¿Estamos de acuerdo? A veces también comienza el dolor, comienza en el epigastrio. ¿Por qué creen que comienza en el epigastrio? Porque es dolor referido al plexo solar. ¿Por fibras de qué tipo? Simpáticas. Pero cuando ya el dolor se localiza plenamente en el Murphy, es porque ya el fondo de la vesícula está tocando peritoneo parietal y lo está irritando. Y ese dolor es localizado por fibras somáticas. ¿Se dan cuenta o no? Es ultra fácil, hay que saber ya cómo interpretando. ¿Se dan cuenta? Ese es el famoso punto de Murphy. ¿Correcto? Ajá, ahí está. Ah, también dice que esta lo he sacado de la separata del doctor Fernández. Algunos dicen, ¿dónde está el punto de Murphy? Dicen, en la línea umbilico axilar derecha con el reborde costal. Otros pueden tomar como referencia la línea medio clavicular. Dicen, no, la línea medio clavicular derecha con el reborde costal, ahí está. Bueno, cualquiera de esas dos rayas, ¿estamos de acuerdo? La cosa es con el reborde costal. El que no pierde es el reborde costal derecho. Pregunta. El fondo, es una pregunta que llama tranca. El fondo de la vesícula biliar está justo a nivel de qué cartílago costal. Ahí se ve. Noveno cartílago costal derecho. El fondo de la vesícula biliar está a la altura justo a nivel del noveno cartílago costal derecho. Así que sin tanta raya, calculamos. 10, 9, ya, ahí, pum, duele, ya se vesícula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá este es otro punto, un cuadrilátero que también le hace parte el doctor. El cuadrilátero pancreatocolerociano o cuadrilátero de Chaufart. Ya miren, acá está el doctor ha puesto cómo se ubica, pero
Vamos a simplificarlo. Línea media, la línea media external, ¿verdad? Supraumbilical, por encima del ombligo. Y luego tengo la línea umbilico-axilar derecha. ¿Correcto? Aquí habla de la bisectriz entre la línea medio external con la línea transumbilical, la bisectriz. Muy rayado. No te compliques la vida. Umbilico-axilar derecha y línea media. ¿Se entendió? Nada más. A partir del ombligo tomas 2 centímetros hacia arriba en las dos líneas. 2 centímetros hacia arriba en las dos líneas. Y luego tomas 3 centímetros más. 3 centímetros más hacia arriba en las dos líneas y formas el cuadrilátero. Se acabó. O sea, acá del ombligo hasta acá son 5 centímetros. Acá es 2 y acá es 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, 2 centímetros en ambas líneas y 5, y luego 3 centímetros más en ambas líneas. Formas el cuadrilátero. Cuadrilátero pancreático con elevación enchufada. ¿De qué traduce dolor? Es la consecuencia del otro. Es la consecuencia de haber tomado chancapiedra. ¿Ah? Cuéntenme, ¿de qué traduce dolor? De coledocolitiasis, ¿correcto? O también de pancreatitis aguda, pancreatitis, salud en cabeza de páncreas, ¿correcto? ¿Se entiende? Aunque cuando ya se inflama todo el páncreas, comienza claro con el dolor ahí, pero cuando se inflama todo el páncreas, el dolor, el paciente siempre lo van a ver agarrándose el abdomen así, el paciente no puede echarse. Al paciente lo ven en la cama del hospital, lo ven en la camita, echado así en posición antálgica, sentado está, sentado, se agarra así, el dolor es en faja, es un dolor así en cinturón, del ombligo hacia la izquierda, ese es el dolor pancreático clásico, y el paciente está vomitando, tiene náuseas, ¿correcto? ¿Se entendió? Entonces no lo olviden, doctores, ¿ya? Bien, ese es el... Bien, los puntos ureterales, otros puntos importantes, ¿verdad? Estos puntos ureterales generalmente duelen por presencia de cálculos renales. Los cálculos renoureterales. También en la vía urinaria se forman litos, se forman piedras, también se forman ahí cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, los cálculos, los cálculos urinarios, vamos a decirlo así, ¿cuál es la naturaleza, la composición más frecuente de oxalato de calcio? Pregunta del examen, ¿no? Oxalato de calcio. Los cálculos urinarios más frecuentes son de qué naturaleza? Oxalato, pero hay de todo tipo. Hay de ácido úrico, hay compuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Si tomas una radiografía y no encuentras el cálculo por ningún lado, ahí esos son de ácido úrico, porque son radiotransparentes. Lo de calcio no, el calcio es una piedra blanca, se ve. Felizmente son los más frecuentes, así que los ubicamos fácil en las radiografías. ¿Ok? Muy bien, entonces, y la pregunta es, ¿dónde desembocan los uréteres? Riñones, uréteres, ¿dónde desembocan los uréteres? En la vejiga. ¿Y la vejiga con quién continúa? Con la uretra. ¿Y la uretra dónde desemboca? En el exterior, pues, ¿no? Afuera. Por lo tanto, los cálculos urinarios deseamos que sí se puedan romper, que sí se puedan disolver, que se puedan fragmentar, porque eso sí queremos que baje, que se expulse. A ese sí le das chancapiedra. ¿Estamos de acuerdo? A ese sí dale, haznos la clásica, tome harto líquido y juegue fútbol. O salte. ¿Correcto? O vaya en esa combi y vaya parado. ¿Estamos de acuerdo? Harto líquido dale al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, el objetivo es disolver esos cálculos. Por eso ustedes han visto, bueno, con un tema hace poco, una paciente tuvo en la prensa el tema de los cálculos renales, ¿verdad? Constantemente los tratamientos preferían cálculos de tratamiento de litotricia, destruir cálculos, disolver cálculos. ¿No escuchaban eso? En ningún momento dijeron, hemos extirpado, hemos abierto el riñón, hemos sacado el riñón con cálculo y todo. No, era disolver el cálculo. ¿Se dan cuenta? Los cálculos urinarios sí hay que disolverlos, hay que romperlos para que salgan por la vía urinaria. Ya hay cálculos muy difíciles, muy complicados en que, bueno, no van a salir por nada del mundo, ahí sí hay que abrir el riñón por la mitad y sacar el cálculo. ¿Se entiende? No queda otra. ¿Se entiende? Bien, doctores. Entonces tenemos 6 puntos
Los puntos ureterales superiores, claro, uno en cada uréter, ¿no? Son dos. Dos ureterales medios y dos ureterales inferiores. A los ureterales superiores se les llama también puntos renoureterales o puntos paraumbilicales. Paraumbilicales. Otro concepto básico. Pregunta. ¿La vía urinaria dónde desemboca? En la calle, pues no, afuera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cierto? El meato urinario va hacia el exterior, ¿correcto? Y así como sale, ¿qué sale por ahí? Orina, ¿verdad? Y así como sale orina, por ahí también suben gérmenes. Las vías urinarias, doctores, están colonizadas, están llenas de gérmenes, ¿correcto? Y uno de los gérmenes que habita ahí frecuentemente es el Proteus mirabilis. ¿Estamos de acuerdo? El Proteus mirabilis, ¿estamos de acuerdo? Entonces, habitan ahí. Entonces, las vías urinarias no son asépticas, están llenas de gérmenes. Por lo tanto, cuando un cálculo obstruye, ¿qué se genera? No solo se genera una detención de la orina, sino que se genera una colonización, un desorden, un afloramiento de los gérmenes. Por eso se infectan. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, por eso les digo, puntos ureterales superiores, ¿dónde están ubicados? Ahí están. ¿Cómo se llama esta línea? Transumbilical, ¿no? Transumbilical, ¿correcto? Ahí está. Miren, la línea transumbilical con las líneas de Spiegel. Con las líneas, ¿se acuerdan? Semilunares sobre Spiegel. En la intersección, ahí están los puntos renoureterales del ombligo. Con las Spiegel, ahí presiona. Ya. Ese es cuando el cálculo está arriba, en la pelvis renal o en la parte superior del uréter. ¿Correcto? ¿Se entiende o no? Puntos renoureterales o paraumbilicales. ¿Se entiende? Pero de pronto el paciente no tiene dolor ahí. De repente el cálculo bajó y ya no tiene dolor a nivel de los riñones, sino más abajo. ¿Se entiende? Para eso están los puntos ureterales medios, que no tienen otro nombre. ¿Dónde están ubicados? La línea vía espinosa, espina ilíaca anterior superior, ¿sí? ¿Se entiende? Igualito con la línea semilunar o de Spiegel. Esos son los ureterales medios. Eso es cuando el cálculo está en el uréter. Y el cólico, créanme, el cólico por litiasis ureteral es un cólico bastante fuerte. El paciente llora del dolor en emergencia, ¿correcto? Ese paciente hay que darle antiespasmódicos, hay que darle analgésicos, hay que darle antiinflamatorios, todo lo necesario, y hablarle bonito para que se calme. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Se entiende? Ureterales medios. ¿Me han entendido? ¿Y dónde están los puntos ureterales inferiores? ¿Tienen idea? ¿Ah? Así es, así es. Los puntos ureterales inferiores están en la unión del uréter con la vejiga. Justo donde el uréter desemboca en la vejiga. Pregunta, ¿el uréter en qué parte de la vejiga desemboca? En la cara posterior. En la cara posterior de la vejiga. ¿Correcto? Y detrás de la vejiga, ¿qué órgano está? El recto. Por lo tanto, ¿cómo accedes a los puntos ureterales inferiores? A través del recto. ¿Estamos de acuerdo? A través del recto. Por tacto rectal. Está bueno, aunque esta imagen lo que muestra es una palpación de próstata, ¿correcto? Porque los puntos ureterales, la desembocadura del uréter está más arriba, un par de centímetros más arriba, así que el dedito llega más arriba y palpas ahí. ¿Correcto? Entonces el cálculo está a nivel de la unión urétero-vesical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Quedó claro, doctores? Muy bien, ahí está, ¿ven? El dedito acá se ha quedado en próstata. Ya está. Entonces miren, ahí está el resumen. ¿No? Acá está el punto de Murphy, punto cístico, correcto, línea espina umbilical derecha con reborde costal derecho, los tres puntos apendiculares, ¿se acuerdan? Morris, McBurney, Lance anda por acá. Algunos mencionan un punto de McBurney izquierdo, fíjense. Punto de McBurney izquierdo. No va a ser para apendicitis izquierda, no hay apéndice delgado izquierdo, es para diverticulitis.
La diverticulitis es una enfermedad generalmente de los adultos mayores, ¿ya? Que te da un cuadro idéntico a la apendicitis, pero en el lado izquierdo. Ah, tiene apéndice izquierdo. No, es diverticulitis. ¿Ya? O el punto más gordo izquierdo. Una rareza. Bien, el peritoneo. Hablemos del peritoneo. Vamos, chicos. Eso sí es más fácil. Empezamos. El peritoneo, ahí está. Es una gran membrana serosa. Una gran membrana serosa derivada del mesénquima. El mesénquima se origina del mesodermo, ¿verdad? Del mesodermo. Formada por tejido conectivo laxo y tapizado por una capa continua de células denominada mesotelio. O sea, ¿cuáles son las células principales del peritoneo? Las células mesoteliales. Mesoteliales. ¿Estamos de acuerdo? Tapiza internamente la cavidad abdominal. Es la gran serosa del abdomen, ¿correcto? La gran serosa. ¿Qué serosa conocíamos en el tórax? ¿Se acuerdan? Las pleuras, ¿verdad? El pericardio era mixto, fibrosa y serosa. El peritoneo es serosa, es la gran serosa que tapiza la cavidad abdominal. Forma en su parte inferior, mírenle, en su parte inferior forma el techo, el límite superior de la cavidad pélvica. Limita en su parte inferior, limita el abdomen de la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Cubre por la parte superior a la víscera pélvica. El peritoneo macroscópicamente, si ustedes agarran el peritoneo de una persona, lo sacan y lo extienden como una sábana, y viene la pregunta, ¿no? ¿Qué significa la palabra peritoneo? ¿Qué dice peri? Alrededor de algo. La palabra peritoneo viene del griego de extendido sobre, algo así significa. La palabra peritoneo en griego significa extendido sobre. ¿Me dejo entender? Es una gran serosa, una gran membrana que está extendida sobre la mayoría de vísceras. Entonces, macroscópicamente tiene un área entre 1,7 y 2,1 metros cuadrados. El peritoneo tiene un área semejante al área de la piel, al área de la superficie cutánea. ¿Correcto? Ese es prácticamente 2,1 el área de la superficie cutánea para una persona de 70 kilos y 1,70 metros de promedio. ¿Correcto? El peritoneo es una sola membrana, sin embargo se dobla, se refleja, y la porción que se pega a la pared abdominal se llamará peritoneo parietal. ¿Correcto? Peritoneo parietal. Y la porción que se pega a las vísceras se llama peritoneo visceral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál es su función principal? El peritoneo es una barrera pasiva, es decir, permite la libre difusión de elementos de bajo peso molecular y por supuesto de agua y gases. ¿Correcto? ¿Se entiende? Permite el libre pasaje de sustancias. Por eso es utilizado para lo que llamamos la diálisis peritoneal. Eso lo van a ver cuando lleguen ya a la parte clínica. Diálisis peritoneal, porque el peritoneo puede absorber y dejar pasar líquidos. Sus funciones: trasudación, por simple difusión, reabsorción, lubricación, permite pues que las vísceras no friccionen entre sí, ¿me dejo entender? Protección y defensa, ya que el peritoneo es tejido conectivo, ¿correcto? Contiene también en su intersticio células inmunológicas. Y función plástica, esto es importante tomar en cuenta, cicatrización. Por eso es que ahora la cirugía laparoscópica tiene gran éxito, ¿no? Ya mínimamente invasivo. Antes, claro, era muy satisfactorio para un cirujano abrir el abdomen de un paciente, manipular las vísceras, operarlo para acá, chévere, era el cirujano. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, el hecho simple de manipular el peritoneo genera microscópicamente, para empezar, bueno, cuando entren en una cirugía van a ver, cuando ustedes abren el abdomen de un paciente, sale vapor, eso no sale el alma, dice, no es el alma, sale vapor. ¿Y por qué sale vapor? Porque adentro estamos a 37 grados, ¿verdad? Y el quirófano, a veces incluso en algunas salas de cirugía, hay que elevar la temperatura del quirófano a más de 30 grados, el cirujano está que suda, tienes que operarlo así, tienes que estar pidiendo que cada rato te sequen porque estás...
No es porque estás nervioso, es porque la mente está recontracaliente. ¿Me entienden la idea? Para evitar la evaporación, el enfriamiento del paciente, ¿correcto? Porque altera la homeostasis. El simple hecho de manipular las vísceras, la sequedad que se produce por evaporación, el simple hecho hace que el peritoneo sufra lesión en su capa superficial. Y cuando se lesiona, lo que va a hacer es regenerarse, va a cicatrizarse, pero cuando tú cierras todo, esas paredes quedan pegadas, entonces se producen adherencias. En todo paciente que han operado manualmente por cirugía abierta, tiene altísimo riesgo de formar adherencias. Esa es una pregunta que te van a hacer toda la vida. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Adherencias. Entonces, clásicamente son pacientes posoperados. Un paciente que lo operaron de apendicitis o de vesícula por cirugía abierta tiene riesgo en el futuro de hacer adherencias, y estas adherencias pueden llevarte a la obstrucción intestinal. Entonces, en el futuro te espera otra operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Es por eso que ahora la cirugía laparoscópica triunfa tanto, porque evidentemente tocas menos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que no deben olvidar. ¿Ya, autores? Histológicamente tiene 4 capas, 4 componentes. Ya les dije, las células principales son las células mesoteliales. ¿Correcto? Mesoteliales. Esta es la capa que no se debe perder. ¿Por qué se producen las adherencias? Por pérdida de células mesoteliales en la superficie. ¿Correcto? Muy bien. Zona intersticial, hay capilares sanguíneos, ¿correcto? Y también hay linfáticos. Muy bien. Ahí está lo mismo, el otro esquema. Microscópicamente, a la microscopía electrónica, el peritoneo tiene aspecto de una alfombra. Una alfombra, ¿no? Tiene un tapiz, una alfombra. ¿Correcto? Y se observan numerosas microvellosidades. ¿Se dan cuenta o no? Porque las células mesoteliales no son planas, tienen microvellosidades. ¿Para qué sirve una microvellosidad? Para aumentar superficie. ¿Me dejo entender? ¿Correcto? Claro. Y estas microvellosidades son más abundantes en el peritoneo visceral. Macroscópicamente, ¿cuánto era el área de peritoneo? De 1,7 a 2,1 metros cuadrados. Pero microscópicamente, si nosotros llegáramos a extender todas las microvellosidades, miren a cuánto crece el área. 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados de superficie microscópica. Entonces, eso asegura una gran superficie para las funciones de intercambio de sustancias, ¿correcto? Muy bien, ahora sí, empezamos con lo básico. Es el mayor espacio extravascular del organismo. Es una cavidad virtual, pero con presión positiva. ¿Ya? No es como el tórax, que era presión negativa, es de presión positiva. Contiene normalmente hasta 50 mililitros de líquido peritoneal. Hay líquido en la cavidad, ¿correcto?